Para el día de hoy nosotros hemos estado considerando juntos el tema de los diáconos, quién es y qué hace un diácono. Sin embargo, hay más alrededor de esto y esta mañana yo les conduje a quienes estaban aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12. Todo ese capítulo, esa sección quiero decir, desde el versículo 1 y hasta el versículo 15, habla de las características de los obispos, o sea, los pastores, y de los diáconos. Sin embargo, hoy nos centramos en un particular de la vida del diácono, que bien también hace referencia al obispo, al pastor, porque se le pide lo mismo, que sea un marido de una sola mujer, un hombre de una mujer. Sería una traducción todavía más literal, un hombre de una sola mujer. Esto apela a la virtud cristiana, hace referencia a la virtud cristiana de ser gente que está entregada al Señor y que está rendida a Cristo y que por tanto procura agradarle con todo lo que tiene, incluso en aspectos tan particulares, tan especiales como son la pureza sexual. Por eso es que para esta mañana doy un pasito al lado del tema de los diáconos para hablar a toda la congregación. Este no es un tema solamente de pastores y de diáconos. La pureza sexual es algo que Dios ha demandado de su pueblo desde el inicio de la historia de la redención. Tanto así que Adán y a Eva los declaró marido y mujer, diciendo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola. Génesis 2, 24 y 25 dice eso. Un hombre y una mujer. Dios lo instituyó así. Dios dijo que esa es la definición del matrimonio y es la única definición del matrimonio que existe. Yo sé que hoy se dicen otras cosas. No es así. Delante de Dios y por tanto para nosotros hay uno solo que vale y es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Un matrimonio que es monógamo, que además es heterosexual y que además es para toda la vida. Que no debiese ser disuelto salvo por causa de muerte o en casos gravísimos que la Escritura nos da instrucción. Caso gravísimo de adulterio y impenitente y reiterado, pero no debiese ser, debiese de conducirse en lo más que se pueda un matrimonio para toda la vida. Así que desde el inicio de la historia de la redención Dios ha provisto este resguardo para una necesidad, un apetito, una vía de procreación, pero también una vía de placer para la pareja que está casada. Déjeme decirle lo siguiente, y lo mencioné hace rato. Una de las cosas que más me llaman la atención al revisar el tema de la pureza sexual en el Nuevo Testamento es el número de ocurrencias, o sea, de ocasiones en que se habla de este tema a las cartas en el Nuevo Testamento, a las iglesias a quienes fueron dirigidas esas cartas. Y me llama la atención no solamente por el número de veces, sino por la forma en que se habla de ese tema, como algo que ya estaba ocurriendo dentro de las iglesias. A ver, como apenas nos vamos encarrerando, creo que eso no le cayó como balde de agua fría como a mí me cayó. No es solamente el número de veces que se habla de pureza sexual, se censura alguna conducta sexual inapropiada, sino es además la forma en que se hace, porque se les habla a los creyentes de las cartas a quienes fueron escritos estas cartas, se les habla como esto es algo que está ocurriendo entre ustedes y que tiene que parar. A veces idealizamos a los creyentes de las iglesias primeras, eran creyentes normalitos, que batallaban con cosas. Quizá el texto que es, al menos desde mi perspectiva, uno de los más duros, que muestran el corazón
santo de Dios, su naturaleza santa y por tanto aborreciendo el pecado, es el que está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Si quiere abrir allí su Biblia, no va a ser el único texto que vamos a revisar. Traigo una lista larga, muy larga, de las más largas que he traído delante de ustedes, pero este es un buen punto de arranque. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, una iglesia jovencita en la que a lo mejor para establecerla se habrá tardado unos 6 meses y luego tuvo que salir de Tesalónica, porque ya lo andaban persiguiendo. Usted ya sabe, ¿no?, que en su agenda, en su Google Calendar, Pablo decía, fundación de la iglesia, tal fecha, 6 meses después hay que salir corriendo porque nos van a perseguir. Ya se la sabía, nos van a terminar corriendo de aquí. Y así salió de Tesalónica, pero no quiso dejarlos desprovistos de algunos temas que necesitaban ajustarse o aclararse en esta iglesia, y uno de esos es este que estamos hablando hoy. Me preguntaron mis hermanos hace rato el título de la predicación y el pasaje. Y yo dije, vamos a hacer que se caigan las redes sociales. Les dije, puro sexo. ¿Y el pasaje? Textos varios. Y el hermano que me tomó la nota me dijo, ¿entonces este es el texto? ¿El título? Sí. Debe de haber alguna forma de entender y de hablar de sexualidad de manera pura, y no hay otra más que haciéndolo partiendo de la palabra de Dios. Vean lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses desde el capítulo 3, versículo 11, y voy a hacer una lectura comentada de esto. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Pausa en la lectura y escuche la primera relación que necesito, y si usted tiene plumita allí debería encerrar la palabra que dice es el amor, abundar en amor. Y lo siguiente que debería de encerrar es a fin de qué. Y lo siguiente que debería encerrar es irreprensibles en santidad. El camino a la santidad es el camino del amor, de acuerdo a este texto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si tú procuras amar y no hacer daño, entonces vas a andar en santidad. El camino de la santidad es el camino del amor. Está pavimentado por pequeñas acciones de amor para con Dios y para con todos. Ese es el camino de la santidad. Ahora, aquí te va lo siguiente, hermano. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús. Tome nota. Primera vez que menciona al Señor Jesús. Que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Número 2. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pausa en la lectura otra vez. Pablo dice, ustedes saben las instrucciones que les dimos con la propia autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él era apóstol. Entonces, cuando hablaba en representación, con la autoridad del Señor Jesucristo. Ayer con mis hermanos y hermanas del cafeteo, decíamos, cuando estos apóstoles enviaban una carta, la carta tomaba la función de representar la autoridad del que lo enviaba. Entonces esto se leía como autoridad apostólica. Y van 2 veces que les dice, por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablándoles con la autoridad, decía Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Y su voluntad. No nada más su esperanza, su deseo. Lo que Él demanda y exige de todos nosotros es que nuestra santificación. Pero la contrasta con que os abstengáis de, ¿qué dice allí? Inmoralidad sexual. ¿Sabe que la palabra inmoralidad es una de donde nosotros obtenemos términos como pornográfico o pornografía? Inmoralidad es el término, y lo voy a decir porque se parece, porneia. Es inmoral.
dice el pastor John Piper, si tú vas al cine y ves una película de guerra, pues tú sabes que los que están actuando allí no se murieron, están fingiendo caer muertos. Algunos se tardan como 3 minutos para caer, pero caen, pero está fingiendo. Pero cuando tú ves una película y ves una persona desnuda, esa persona no está fingiendo el desnudo, está desnuda. Ese es el problema, que ahí estás viendo la realidad, no la ficción. Y esa persona debería estar su desnudez reservada para la habitación sexual con su esposo o esposa, no para que el mundo lo vea en salas de cine. Es inmoral que te exhibas así. ¿Se acuerdan de los endemoniados de Gadara? ¿Cómo los describen los evangelios? Vivían entre los sepulcros, ¿no? O sea, ya empezando por ahí ya vamos de bajada. Luego se lastimaban con piedras, ¿cierto? Se cortaban. Y da un detallito más. ¿Cuál? Estaban desnudos. Es un acto de inmoralidad y de perversión mostrar lo que solamente tu esposo o tu esposa debería ver, mostrarlo al mundo. Habla de la situación del corazón. En los endemoniados gadarenos, pues allí sí decimos, no, pues eso ya, pues cómo no, si traían al infierno metido. Bueno, tristemente uno busca una alberquita para irse bueno, no privada, ¿verdad? Pero en un balneario o algo así. Y luego ya dices, no, pues mejor hubiéramos ido a otro lado. Dan ganas de ponerse de esas de caballo, ¿no? Nada más ver lo que está aquí enfrentito de mí, nada más. Pero habla del corazón. Todos nosotros confesamos que somos pecadores cuando nos ponemos ropa encima de nuestros cuerpos, hermanos. Confesamos que no aguantaríamos una vida de pureza que no requiera cubrir nuestros cuerpos porque ya no estamos en el huerto del Edén, fuimos pateados de allí hace mucho tiempo. Confesamos, necesito cubrir y necesito que los demás se cubran porque o soy de tropiezo o me tropieza. ¿Me explico? Ahora, la voluntad determinada, la exigencia de Dios es santificación. Que os abstengáis de porneia, de inmoralidad sexual. Continuamos con la lectura. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Allí la Reina Valera dice que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa, pero allí no habla de esposa. El término no es ni siquiera mujer. El término allí se refiere a un vaso, a un recipiente. Pablo utilizó este término también en la segunda de los Corintios capítulo 4 cuando dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y se estaba refiriendo a su cuerpo, porque nuestros cuerpos son frágiles. Mire, el otro día llovía y había aquí quien estaba frotándose las manos. Ahorita se empieza a apretar el calor y ya estamos así como, ay, ya me voy a quitar esto. Somos frágiles, nos enfermamos, se desgasta, ¿verdad? Nuestro cuerpo va sufriendo cambios hasta que llega el momento en que empieza a decaer, acompañando ya la vejez. Pablo estaba hablando aquí diciendo que cada uno sepa tener control, no de su esposa, sino de su propio cuerpo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No tener control sobre tus ojos no caracteriza al creyente, caracteriza al no creyente. Hace rato estábamos hablando, ¿verdad?, de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, donde él habla de los falsos maestros y dice, tienen los ojos llenos de adulterio.
No pueden ver a las hermanas con pureza porque luego están acá pensando cochinada y media. Control sobre tu cuerpo. Que cada uno tenga control sobre su cuerpo. Porque los gentiles, en este caso se refiere, estos eran gentiles también, pero aquí gentiles se refiere al no creyente. Porque el no creyente anda en pasión de concupiscencia. Es decir, sus deseos están hirviendo porque dentro de sí mismo hay motivos que exacerban sus pasiones. Los descontrolan. Y que nadie peque y defrauda a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de estas cosas. Es la tercera vez que menciona al Señor. El Señor es el vengador de todas estas cosas. Según Marvel, el primer vengador era el Capitán América, pero de acuerdo a la Biblia, el primer vengador es el Señor. Si no lo entendió, tiene que ver más películas, hermano. Como también nos lo dijimos y advertimos solemnemente. Entonces Pablo se remonta en su mente a algún culto, algún estudio bíblico, alguna ocasión en que les instruyó de esto y les dijo, pues con toda solemnidad les digo, si entre alguno de ustedes hay alguien aquí que anda de lujurioso, si hay alguno que anda sacando provecho de la esposa del hermano, del esposo de la hermana, de la hija, del primo, les digo de una vez, el Señor se va a vengar. Ni siquiera tengo que saber, ahí te enfrentas al Señor, Él te las va a cobrar. Él se va a vengar. Ahora no diría, ¿y por qué el Señor se va a vengar? Porque este es su pueblo. Y entonces a los tesalonicenses les dice, esto ya está ocurriendo entre ustedes, hermanitos. Y es necesario que pare, so pena de que el Señor se vengue del abuso que estás cometiendo en contra de sus hijos o sus hijas. Está que echa lumbre. Yo no sé si Pablo aquí escribió con tinta o con pirógrafo, ¿no? Está caliente estas palabras. Además dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Y además, hermanos, si tú no atiendes a la instrucción, estás contristando al Espíritu de Dios, estás siendo rebelde al Espíritu de Dios por empecinarte en pecar de esta forma. Dirían los grandes teólogos, sopas perico. Está duro. Te vas a enfrentar al juicio de Dios. Bueno, esos eran los tesalonicenses. Pues porque además era una sociedad grecorromana bien pervertidota, pastor. Esos estaban gruesos. Ya sabe cómo se adoraba a Baco y Afrodita. Todos esos plétora de dioses perversos. Algunas estadísticas del pueblo cristiano, más recientemente, de acuerdo a este grupo de investigación Barna, 41% de los varones jóvenes cristianos regularmente a la semana ven pornografía. Todavía lejos, pero no tanto de los no creyentes, donde el 72% de la juventud varonil ve pornografía. Los daños que ha hecho todo tipo de pecado sexual, fornicación, homosexualidad, lujuria, abusos sexuales, violaciones, pedofilia, zoofilia, necrofilia, fornicación, poligamia, y así le puede seguir. Cada vez la edad promedio del primer encuentro sexual en jóvenes y niños sigue descendiendo. Las jovencitas inician su vida sexual entre los 15 y 19 años.
mientras que los jovencitos entre los 13 y los 15 años son niños jugando con sus cuerpos. ¿Qué le parece esta estadística? Y todo esto es de apenas febrero del 2014. Estadística del INEGI, de febrero del 2014. La relación entre divorcio y matrimonio se ha duplicado, pasando de 15.1 al 32.9 divorcios por cada 100 uniones registradas. Por cada 100 nuevos matrimonios hay 30 y pico que se divorcian. ¿Le quiere seguir? Yo creo que le quiere seguir. INEGI también, noviembre del año pasado, 41.8 de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia sexual en su infancia, o sea, antes de cumplir los 15 años. En el 2022 se registró el máximo número de abuso sexual en grupos de 10 a 14 años entre jovencitos y 4.7 veces más en niñas que en niños, con 4.197 casos por año. A la escuela de mi hija fueron a dar una conferencia de prevención del abuso infantil y decía la licenciada que expuso, generalmente se piensa, sí, el padrastro, sí, el primo lejano que vino a visitar. Y decía ella, no, muchas veces es el padre natural o es el hermano. ¿Qué clase de mente tiene que haber? Una mente sin Cristo. Una mente sin Cristo. Una mente tan lejana de Dios que se atreve a cometer este tipo de atrocidad con una niña. Y ya ni le digo de esclavitud sexual, porque esas estadísticas están por los cielos. Un compañero predicador fue a un país asiático. Lo acompañó su esposa y participaron en un programa para desmantelar redes de tráfico sexual. Dice él, primero hay que conocer a la persona. Entonces, solicitamos tiempo con una de estas mujeres, pero obviamente, como hijos de Dios. Y en vez de irnos a un lugar privado, la llevamos a un jardincito que había allí. Y ella estuvo viendo el cielo por largo rato. Y nosotros preguntándole su nombre y tratando de hacer conversación, y ella seguía viendo el cielo. Y le dijimos, ¿qué ves? Y dice, tenía 10 días de no ver el cielo. Había estado metida en ese cuarto por 10 días. Un cliente tras otro. ¿Por qué le hablo de todo esto? En la mañana examinábamos el tema de la pureza sexual. Me pareció conveniente que en la sociedad en la que vivimos, en el ambiente en el que nos desarrollamos, revisemos lo que dice la Biblia. No para escandalizarnos y rasgarnos la vestidura, sino para dejar que la palabra de Dios nos examine y nos confronte con la gravedad de este tipo de pecado. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Y qué se puede hacer al respecto? En el mundo griego y romano, el adulterio era ni siquiera mal visto, era alentado. Si tenías oportunidad de ligarte con una persona que estuviese relacionada con la política o fuera de la alta sociedad, estaba bien. Te era honroso.
aunque siempre hubo una conciencia de cierta moralidad y de cierta decencia, en el mundo greco-romano no era difícil encontrar no solo varones que tuviesen más de una esposa, sino mujeres que tuviesen amantes múltiples. Bueno, no tendríamos que entrar demasiado profundo en la Biblia para encontrar ejemplos de esto. Recuerda el caso de Noé con su hijo Cam. Y yo sé que hay mucha divergencia de qué pasó allí con Cam. ¿Nada más vio de su desnudez o fue más allá? Bueno, hay quien dice, no, solamente vio. Y eso ya es ofensa grave. Pero la maldición fue bastante severa. Vas a ser esclavo de tus hermanos. Tenga cuidado con interpretar a la ligera la palabra de Dios. Estuve en una conferencia de un hermano de rasgos, fue en Estados Unidos, un afroamericano, y él habló de las diferentes formas en que ha experimentado racismo, incluso entre cristianos. Y uno de los hermanos le dijo, discúlpame lo que voy a decir, pero es que a mí desde niño me dijeron que es parte de la maldición de Dios. Y yo no sé cuál, ya leí la Biblia varias veces y le dije, yo sí sé de dónde lo sacan. Lo sacan de la maldición de Noé a Cam. Y luego cuando se dispersaron las tribus, los de Cam se fueron hacia el África. Y de ahí estas ideas absurdas de esclavizar, porque serían siervos de sus hermanos. Pero todo por un pecado sexual de un hijo con su padre. Y si usted le sigue, va a encontrar a Abraham recibiendo a Agar. Llega Sarita y le dice, pues no podemos tener hijitos tú y yo, pero mira, aquí está esta muchachona que nos trajimos de Egipto. ¿Por qué se la trajeron de Egipto? ¿Se acuerda? Pues porque Abraham la regó. Porque Abraham dijo, tú di que eres mi hermana, si no estos me van a matar. Pues ¿para qué te casas con una muchacha guapa, no? Para empezar. Pero bueno, la regó mintiendo, la hace mentir y entonces la toman allí y para librarse el faraón del castigo de Dios, entonces los deja ir con un montón de riquezas y esclavos, y entre ellos iba Agar. Él se echó el alacrán a la espalda, Agar no, sino el pecado. Todo empezó con su pecado de mentira y le siguió hasta traerse a la que llegó a ser su amante. Y de ahí nacieron los ismaelitas. Y de Ismael salieron los filisteos. Y de Isaac salieron los judíos. Y tienen siglos peleándose. Y todo por una mentira, la de Abraham. Y todo por una infidelidad marital, la de Abraham. Y si le sigue buscando en el Génesis, va a llegar al capítulo 19 con Sodoma y Gomorra y una homosexualidad rampante. Al grado que ven entrar a los ángeles y le dicen a Lot, sácalos, queremos tener sexo con ellos. Porque allí dice queremos conocerlos, pero es solamente un eufemismo, es decir, una palabra que no suene tan fea, para decir lo que en realidad estaban diciendo. Sácalos porque queremos tener sexo con ellos. Y Lot, que se ganó el padre del año apenas unos días antes, dice, no, mejor les entrego a mis hijas, ahí les van. Dice, no, queremos a aquellos. Y entonces los ángeles dicen, cállate mano, métete para acá, sacan una mano, lo meten y castigan con ceguera a todos los hombres que estaban allí, agolpados, grandes y chicos, dice la Escritura. Y aún sin poder ver, a tientas querían entrar. Acaban de perder la vista y ellos, su pasión descontrolada sigue clamando por ser satisfecha. Ya habían cosechado las consecuencias, pero ahí le siguen. Bueno, no era una enfermedad de transmisión sexual, pero sí esa enfermedad les llegó por pecado sexual. Hay gente que tiene una o dos o más y le sigue. Y si usted le sigue buscando, va al capítulo 34, a la violación de Dina, el rey de Siquem. Toma a la fuerza a Dina, hija de Jacob. Y si le sigue, se encuentra con Esaú, que tomó más de una mujer.
O sea, ya dijo, total que poligamia. Y le puede seguir por el resto de la Biblia y se va a encontrar con algunos muy encumbrados héroes de la fe, como David, de lujurioso, viendo desde arriba a una mujer y diciendo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Leemos tantos salmos tan bonitos de David, pero en ese momento estaba perdido en su pasión. ¿Qué hago? ¿Cómo la traigo? Y le duró un rato, porque hasta el hijo se le murió. Y él seguía en su pecado, no había confesado. Es que cuando atrapa, atrapa. El problema del corazón del hombre es el corazón del hombre. Su gran problema del hombre tiene su centro en su propio corazón. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnia, dijo el Señor en Mateo 15:19. No es el muchacho que sale del gimnasio con su camisetita de papá golpeador, mostrando los brazos. Bueno, sí tiene algo de culpa, pero también tienes culpa tú que volteas. No es la señorita con la ropa ajustada, la culpa la tienes tú, es de tu corazón de donde salió. 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El del versículo, este es Proverbios 6 del 16 al 19, el del 18 queda exactito aquí: un corazón que maquina pensamientos perversos y pies que corren a hacer el mal. El reflejo de eso casi que está en Efesios capítulo 2, cuando Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, llevando a cabo la voluntad y los deseos del corazón. En lo profundo del corazón están estos pensamientos, estos deseos, y luego el hombre busca la manera de proyectarlos. ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo sigo imaginando? ¿Cómo sigo pensando en estas barbaridades y sintiéndome hijo de Dios? ¿Cómo hago para que los demás no se den cuenta? Para que no se me note. Hay muchos cristianos más preocupados por la personalidad, la fachada que otros ven, que por el corazón. Mientras que los demás no me noten, estoy a salvo. Pero el problema está adentro y a Dios no lo engañas, ni yo. ¿Se acuerda de Proverbios capítulo 6 y 7? Versículo 20 del capítulo 6 de Proverbios: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, y al despertar te hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, aquí está la palabrita clave, para librarte de la mujer mala, de la lengua de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Uno diría, pues qué bonito tienen los párpados. No, es la mirada, el cómo acomoda los ojos de forma seductiva. Ese es el asunto. Invierte 3 versículos para decir: no se te olvide la enseñanza, guárdala en tu corazón, ve cómo te la mantienes continuamente en tu cabeza para librarte de esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿No lo estamos memorizando? Con guardar tu palabra. Aquí dice lo mismo. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Va a haber un marido enojado.
capítulo 7, porque quiero mostrarle algo. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Note que empieza otra vez haciendo una apelación a guarda el mandamiento, guarda el mandamiento. Guarda mis mandamientos y vivirás, y en mi enseñanza como la niña de tus ojos. O sea, que los tengas aquí enfrente de ti todo el día. Si usas lentes, pues ponte un papelito transparente con la escritura, pues. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia a tu mejor amiga para que te guarden de la mujer extraña. 2 veces en el 6 y otra en el 7. Y el verbito es el mismo. En el 6 me lo traducen como librarte, en el 7 me lo traducen como para que te guarden. Poner a salvo, poner a resguardo, hacer a un lado los peligros. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo guardará el hombre casado y adulto su camino? Con guardar tu palabra, y la mujer también. Eso aplica para todos. Ay, acabamos de pasar un mesecito. Ese junio de todos los años. Cómo nos lo fastidian, ¿verdad? Ya sabe por qué. No es que no los vea como almas perdidas, hermanos. Lo que no estoy de acuerdo es que se quiera forzar a que todos profesemos el mismo credo. Eso sí no. Esta es una mujer dura, difícil. Ahí le dejo que lea el capítulo 7 de Proverbios. Cuando los primeros creyentes empezaron a debatir cuestiones cruciales para el evangelio, se armó un concilio donde estuvieron los apóstoles y los pastores de la iglesia de Jerusalén. No se reunieron a platicar qué comerían en el aniversario de la iglesia, o si habían de usar uniforme los pastores. Eran cuestiones cruciales para el evangelio. Y llegaron a una conclusión: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Note por favor que en la balanza podríamos poner la idolatría y la fornicación, es decir, la inmoralidad. No es pecado menor. Nunca suceda esto. Pero imagínese que alguien entrara aquí cargando una imagen. Un 28 ¿de qué es? ¿De noviembre? De octubre. Uy, colmo, más cerquita. Imagínese que alguien llegara aquí con una imagen de esas del 28 de octubre. Diríamos, no, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Cierto? ¿No se sentiría usted así como, por favor, retírate? O sea, aquí no. Imagínese al Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones y nosotros le llegamos con nuestros ídolos. ¿Qué pasó? Aquí no. Imagínese al Espíritu de Dios cuando nosotros le llegamos con un pensamiento lujurioso. Chule, ¿qué estás viendo esa película? Sácate que yo no estoy viendo eso. ¿Se imagina? Bueno, para algunos va a haber que cancelar Netflix, lo siento, y no quiero ser legalista. Y no estoy mandando a que cancele Netflix. Lo que estoy diciendo es a que huya de la fornicación. Y ahorita voy a ese texto. No sé dónde está la fuente de tu tentación, pero donde esté la tienes que cortar de tajo. No hay de otra. No puedes tener concesión. Cuando la fuente de tentación está en el ambiente, no siempre es controlable, pero en lo que sí es controlable, eso sí es tu responsabilidad. Pero el mayor problema, como ya te dije, está acá en el corazón. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ni el gansito con Coca-Cola después del partido de fútbol. Porque se dice creyente, pero vive abiertamente en pecado. Entonces,
¿no puedes llamarte creyente? Y luego en el capítulo 6, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No te engañes. No te engañes. Si ese es un estilo de vida, no algo que fue parte de tu vida pasada y que hoy tristemente recaes, pero sales de allí, sino que si ese es tu estilo de vida, nada más que lo mantienes bien oculto, porque todos sabemos que hay páginas de incógnito, ¿no? Que no dejan rastro en tu celular, o bueno, al menos eso dicen, quién sabe. Porque todos sabemos que también hay cubiertitas para el celular donde nadie ve si está al lado, solamente el que está de frente. Bueno, al menos eso dicen, quién sabe. Si sabes borrar el historial de internet, el historial de, no sé, pero Dios sí sabe. En ese mismo capítulo 6 de la primera carta de Pablo a los Corintios, él les dice las siguientes palabras. Más adelantito, en el capítulo 6. Huid de la fornicación. Huid. Fúgate. Date a la fuga. Échate a correr. Ahora, la conjugación de ese verbito huir es un tiempo presente y casi a coro me lo tendrían ya que decir, pues si ya lo han escuchado 20,000 veces por no exagerar. Si es tiempo presente en el idioma griego, significa algo que siempre estás haciendo. Todo el tiempo mantente huyendo de la fornicación. ¿Por qué dice Pablo? Pues porque los demás pecados, ¿qué? Están fuera del hombre. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir pecar contra tu propio cuerpo? Esto significa que estás ofendiendo el instrumento que Dios te dio para su honra y para su gloria y lo estás haciendo objeto de tus más bajas pasiones pecaminosas. Él les recuerda allá adelantito, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿A poco todavía ignoran que su cuerpo pertenece a Dios? Hermano, ¿ya sintió el volumen de textos que hablan de este mismo asunto? Y tengo muchos más. Algunos de ustedes alcanzan a ver mi dedito pasar para acá. Es que Pablo estaba hablando de una sociedad grecorromana que tenía muchas palabras para diferentes conductas. Tenían un vocabulario extensivo para hablar de diferentes personas que estarían involucradas de diversas maneras en actos sexuales. El pornei era el prostituto, el que puedes comprar. El pornuo era el acto de la prostitución, el prostituirte o el prostituir a alguien más. La porneia era la inmoralidad también relacionada con la fornicación, es decir, el encuentro sexual entre dos personas que no están unidas por matrimonio ni entre ellos ni con alguien más, porque entonces sería adulterio. El malacai sería el esclavo sexual, el que comprabas y tenías en casa solamente para el uso exclusivo del sexo. El moicas era el sexo fuera del matrimonio, el adúltero o el adulterio. La getarai era la mujer esclava que era vendida como esclava sexual o que era tenida y poseída solamente para tener intimidad. Los arsenacoites eran los homosexuales. Los malacas eran los suaves. ¿Quiere decir suave? Es que eran aquellos varones pasivos en el acto sexual.
Y ya me entendió, no necesito darle más explicación. Pero esos eran los perversotes grecorromanos, ¿no? Pues no ve la sociedad en la que vivimos. Ejemplos no faltan. Pablo les dijo a los corintios, vea lo que dice el versículo 20, primero los Corintios 6, 20. Bueno, desde el 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta compra, esta transacción, no solamente compró nuestra alma, también compró nuestro cuerpo. Le pertenece a otro. La primera carta de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente respecto a esta compra. Versículo 18 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Note por favor el lenguaje de Pablo. Él no dice están siendo redimidos, él dice fueron redimidos, es un acto consumado. Esa transacción ya se llevó a cabo y el precio que se pagó fue la propia sangre de Cristo Jesús. Entonces ya pertenecen a otro. No hay lugar para esto porque tú ya perteneces a otro. Es decir, la redención de Cristo logra un cambio efectivo en la conducta del creyente porque ya se consumó. Entonces los creyentes ya son perfectos y no vuelven a pecar. No, pero no le estoy queriendo dar espacio a tu concupiscencia y a mi concupiscencia y decir, bueno, pero entonces vamos a seguir pecando, ¿no? Entonces no nos preocupemos tanto. Lo que estoy queriendo en esta mañana es ponerte las cosas no entre los tonos grises, sino entre el blanco y el negro. Esto no compete a cristianos, no es de hijos de Dios. Y si hubiera algún caso que tomarlo en consejería, ya veríamos. Pero lo que te tiene que quedar clarito es que el estándar, la exigencia divina es la de la pureza. No menos que eso. Cristo Jesús no murió para otra cosa. Déjenme poner mi ilustración de los aguacates. Me gusta mucho el aguacate. Mucho, casi me como uno diario. Verdad digo y no miento. Lo bueno es que no son malos, ¿verdad? Si fueran malos, sí, ya me hubieran cafeteado, hermanos. Ya me hubieran velado. Pero no son malos. Bueno, la cosa es que por allí de principios de febrero usted no consigue muy buen aguacate porque todo se exporta a los Estados Unidos. Hay que conformarse, ¿verdad? El guacamole no sabe igual. La torta de aguacate, el bolillo partido con aguacate, nada más, no le ponga nada más. Luego me agradece esa receta, síganme para más consejos. Nada más el bolillo partido con aguacate, así como va. Mira, hasta salivé. Eso no sabe igual en esas semanas. Hay que conformarse con lo que hay. A veces me da la impresión de que como creyentes pensamos que Cristo dice, pues no alcanzó para más, esto es lo que hay. Cuando Él dice yo quiero lo mejor. Y a veces pensamos que Él me va a aceptar así porque pues es para lo que me alcanza. ¿Cuánto compra la sangre de Cristo de tu vida? ¿Domingo de 10 a 1? ¿Cuánto le alcanzó a Cristo de tu vida? ¿Al menos el domingo? La sangre de Cristo, ¿cuánto compra de tu tiempo, de tu entrega, de toda tu alma? Porque Él no regatea.
No llega como niños a la mesa de la hospitalidad. ¿Cuánto me alcanza? A ver, ¿para cuánto me alcanza de tu vida? O es todo o es nada. ¿Estás dentro o estás fuera? Pero si ya sientes una losa, qué bueno. Qué bueno. ¿Hay misericordia para estos pecados? Pablo le escribió a estos mismos corintios. Esto erais algunos de vosotros, inmorales, pecadores, pero Dios ya los redimió. ¿No dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Hay misericordia para los pecados sexuales. La misma misericordia que encontró aquella mujer adúltera que trajeron ante el Señor y le dijeron, esta mujer fue hallada en adulterio, y después de exhibir que todos estaban pecando, pero de otras maneras tal vez menos escandalosas, le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Qué tal de aquella mujer samaritana que parece actriz mexicana con sus múltiples matrimonios y divorcios? Encontró gracia en el Salvador. ¿Qué tal los endemoniados de Gadara, de los que hablábamos hace rato? Encontraron misericordia en el Señor. Las palabras de Juan 3:16 siguen siendo ciertas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestras Biblias sigue estando firme, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se ha borrado. Hay misericordia para perdonar el pecado, pero también hay gracia para fortalecer al creyente y que no vuelva a andar por el camino en el que anduvo antes de estar en Cristo. Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una película que se me hace sumamente interesante y que luego digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Va a decir, será una película de esas intelectuales del canal 11 o 22. No, es una de Batman. Y a Batman me le rompen la espalda y me lo echan a una prisión que está en un foso. Y allí se compone, fíjese cómo es la ficción, ¿no? Se compone de fracturas de la columna en un calabozo. Pero bueno, pues es ficción. Y entonces para salir de allí trepa una pared que nadie ha podido trepar. Nadie puede salir de esta prisión porque hay que trepar una pared inmensa. Y desde abajo están los demás reos echándole porras. ¿Quién sabe qué dicen? Nunca he entendido qué dicen. Pero me imagino que dicen así como viva, viva o algo así. Entonces ahí va trepando. Y después de algunos intentos se lanza al vacío para pescarse del otro lado y poder salir. Y ya saben, ¿no? Los directores cómo nos mantienen. Hasta dejamos de comer palomitas en ese momento. Porque está volando hacia su destino y se alcanza a pescar y todos los de abajo empiezan a gritar. Ya salió. Y luego Batman, que aquí entre nosotros es Bruce Wayne. Y luego Batman desde arriba les lanza una especie de cuerda para que ahora todos salgan. Se me hace un buen cuadro, con sus limitantes, por supuesto, pero del Señor Jesucristo. Porque de toda la humanidad, ni uno solo ha salido libre de pecado sino Él. Pero no solo salió, echó la cuerda para que otros salgan. Así que hay misericordia para perdonar esos pecados, pero también hay gracia para transformar la conducta originada por esos pecados. Él salió, pero nos dejó la cuerda para salir. Se llama gracia. Y es el infinito poder de Dios para darte
fortaleza, darte la salida para el oportuno socorro, la ayuda para el oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 4. Para que en el momento de la tentación puedas resistir y encuentres la salida. Como escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Hay perdón y hay poder, pero es solamente en Cristo, en arrepentimiento y en fe. Solamente en Cristo. Usted y yo podemos vivirnos escandalizándonos del mundo que nos rodea, pero el creyente maduro no se escandaliza del pecado ajeno, se escandaliza del propio, porque cada vez es más consciente de su propio pecado. Si tú te has visto reflejado en esta mañana en el espejo de la palabra de Dios, no consideres tu estado y te vayas. No digas, bueno, estuvo entretenido tal vez. Haz algo al respecto. Y lo primero que hay que hacer es arrepentimiento y fe y dependencia para vencer estas tentaciones. Y si estás luchando con eso, acércate a un hermano en la fe. Porque orando unos por otros somos sanados, dice Santiago. A un hermano o una hermana. Si eres mujer, una hermana. Si eres hombre, un hermano. Queremos ayudarte. Y queremos tener vidas que agraden al Señor, ¿verdad? ¿Por qué no tomas el primer paso entonces en la siguiente oración? Arrepentimiento y fe. Señor, te damos muchas gracias. Mira qué fibras tan sensibles. Mira que tu palabra bien penetra hasta discernir pensamientos e intenciones en lo más profundo del corazón. Revela y saca a flote. Es que esto de la pureza sexual no es solamente para obispos y diáconos, es para todo tu pueblo. Libra renovación cada vez más y más de nuestros pecados, de modo que seamos una iglesia más y más pura, instrumento de honra para tus propósitos. La lucha, Señor, personal, allí en solitario, que tu Santo Espíritu y tu gracia nos acompañen a vencer, Señor, toda tentación. Que la comunión entre hermanos no sea nada más del pasillo aquí abajito, sino sea de acompañarnos en esos momentos de tentación, de lucha. Este es un particular, Señor, en que mayormente los varones luchamos. Haz de los varones de esta iglesia, Señor, ejemplos de virtud, de carácter cristiano, que van contra la corriente de este mundo, que no hablan, no piensan, no bromean, como Satanás bromea en el infierno con sus demonios, o cuando esté allí. Sino que se apoyan, se edifican, se divierten y se gozan como ciudadanos del cielo que por un tiempo están en este planeta. Amén.